Celebramos hoy en la Iglesia Católica la Epifanía del Señor. Epifanía significa manifestación, que viene propiamente de una palabra griega que significa lo que acabo de decir, manifestación. Por tanto, celebramos entonces la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Dios se manifiesta, Dios se entrega. Tengo que confesarles que he estado pensando cómo empezar la homilía y todavía estoy pensándolo, no lo logro cómo lo voy a empezar, pero bueno, tengo que decidir porque al fin de cuentas ya estoy aquí parado, ¿no? Son tres partes quizás que podríamos mirar en esta homilía, y como siempre no vayan a creer que todo viene de mí, viene del catecismo de la Iglesia Católica. Las tres partes o la estructura viene dado allí. Yo los invito a que vayan y lean el catecismo de la Iglesia Católica. No se lo vayan a leer todo porque está bien grande, así gordote pues, entonces a lo mejor se vayan a hastiar si empiezan a leérselo todo. Léanse entonces un pedacito nada más así que le voy a dar, que es de donde yo saco la estructura. Me parece a mí, preparando la homilía, dije voy a ir al catecismo porque me parece que ahí está el significado de esta solemnidad, el significado. Y en la estructura se ve ese significado. Y entonces, ¿dónde está? Primera parte. No tienen que comprarse el catecismo de la Iglesia Católica, o sea que les va a salir bien barato. Solo tienen que tener internet, un computador o una tableta. Mire, yo lo tengo en mi tableta. Mejor dicho, tienen solo que tener acceso a internet en cualquier maquinita como esta y ya lo pueden leer, porque es gratis, PDF, y está en español. Primera parte. La primera parte tiene un gran título y luego yo voy al Evangelio e intento mostrar cómo la estructura del inicio del catecismo de la Iglesia Católica la podemos descubrir en el Evangelio, sobre todo en el Evangelio del día de hoy. La primera parte tiene como gran título la profesión de la fe, y viene luego primera sección, creo o creemos. Capítulo primero, el hombre es capaz de Dios. Voy a dar los títulos. El hombre es capaz de Dios. Eso va de los números 27 al 49. Capítulo segundo de esa primera sección, Dios al encuentro del hombre. Números del 51 al 73. Capítulo tercero, la respuesta del hombre a Dios. Números del 142 al 143. Y esa es la estructura. Lo primero entonces es el deseo de Dios. Y escuchen lo que dice. Yo evidentemente no puedo leer todo, pero voy a leer y luego hago mención del Evangelio. Número 27, el deseo de Dios. Bellísimo me parece a mí. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y entonces nosotros como criatura hecha por Dios, no divina, sino hecha por Dios, tenemos la imprenta o la impronta del Creador. Y entonces nuestra vida, y San Agustín dice eso, no tiene sentido hasta que no se encuentra con ese Creador. De Él viene nuestra vida y hacia Él va nuestra vida. Por tanto, esa vida solo encuentra sentido, la vida humana, cuando el hombre, y estoy hablando de hombre genéricamente, ¿no? O sea que ustedes también, señoritas, señoras, cuando el hombre se encuentra con su Creador. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Dios es como un imán que atrae. San Juan tiene esa misma idea. San Juan, el Evangelio de San Juan me refiero. Dios atrae al hombre.
Y lo más hermoso es que para nosotros, y la iglesia lo dice y yo lo creo, solo en Dios encontraremos la verdad y la dicha. Cuando alguien está mal, cuando alguien dice, pues es que yo no me acomodo en este mundo, muy probablemente es que no se ha encontrado con Dios. Muy probablemente no tiene esa dicha en Dios. Cuando alguien se ha encontrado con Dios, tiene esa dicha y sí que sabe dónde está. Claro, siempre habrá interrogantes. Y luego continúa. Repito, es bellísimo, no puedo comentar todo, pero continúa. Hay un capítulo, una parte de esa sección que se titula El hombre es capaz de Dios, el deseo de Dios. Hay una parte que dice las vías de acceso al conocimiento de Dios. Quería hablar solo primero del deseo que hay en el ser humano y luego las vías de acceso a Dios. Es decir, cómo entramos a conocer a Dios, cómo tenemos acceso a Dios, cómo entramos hacia Dios o cómo llegamos a Dios. Son dos vías. El mundo, y dice lo siguiente el Catecismo Católico: a partir del movimiento y del devenir, el movimiento es decir que las cosas cambian, son una cosa y luego son otra. Es un poquito filosófico, es puro Aristóteles aquí. El movimiento no es movimiento de moverse de aquí para allá, sino de una cosa que es y luego deja de ser y es otra cosa. Acto y potencia, diría ya le iba a decir San Aristóteles, no, ese no es ningún santo, es un filósofo, Aristóteles. La contingencia, dice el catecismo, la contingencia es decir que algo por sí mismo no tiene el ser. Qué pena, esto es pura filosofía, pues es que es el catecismo de la Iglesia Católica, y es puro Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. La contingencia es decir, los entes, dice Santo Tomás de Aquino, citando a Aristóteles, los entes, es decir, las cosas son contingentes, es decir, por sí mismas pueden ser o no ser. Ustedes y yo somos contingentes, es decir, que Arnulfo Jara Gálvez de La Plata, Huila, Colombia, se muera y deje de existir, pues no pasa nada. Por ahí uno que otro llorará quizá, pero pues no pasa nada. El mundo continúa. ¿Sí me hago entender? El mundo continúa. Por eso me dije yo, para que no digan que yo soy grosero y estoy diciendo un nombre de ustedes. No, yo. Pero lo mismo le pasa a ustedes. Cualquiera de ustedes muere y ¡pum!, no pasa nada. Sí, lloraremos por ahí uno que otro y por un tiempo, pero el mundo continúa. Es contingente. Lo único necesario es Dios. Entonces, la contingencia, el orden y la belleza del mundo. Si miramos el mundo, los astros, cómo están perfectamente acomodaditos ahí, orden, y cómo son de bellos, todo eso, a través de todo eso, podemos conocer a Dios. Me bajo de una vez porque parece que el Espíritu me está trayendo para acá. A través de todo eso podemos conocer a Dios, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Queda claro? Espero que sí, porque esto no es una clase, entonces no alcen la mano. Sigo. Primera manera de acceder a Dios. La segunda manera, el hombre. Y voy a leer. Con su apertura a la verdad y a la belleza, apertura del hombre, con su sentido del bien moral, con su sentido de que algo es bueno o algo es malo, con su libertad y la voz de su conciencia, eso que está allá adentro diciéndole, ¡ey, no, eso está mal! Esa es la conciencia, la voz de la conciencia. Con su aspiración al infinito, el ser humano que aspira a algo más de lo que está aquí, el ser humano totalmente distinto a los animales que están ahí, comen y duermen y siguen como si nada. El ser humano no, el ser humano come y duerme, pero quiere más y más y más y más. Esa aspiración al infinito. El hombre se interroga sobre la existencia de Dios.
todo eso muestra que hay algo más ahí. Entonces, mundo y hombre. Y cierro esto con Pascal, Blaise Pascal, matemático, físico, filósofo francés, que decía que el macrocosmos y el microcosmos, pareciera que ellos también lo tomaron de Pascal. Ellos es quien quiera que haya escrito esto, yo no sé quién fue. También nos hablan de Dios. El macrocosmos es macro, lo grande, del cosmos. Dice algo de Dios. Y el microcosmos soy yo. Nosotros somos un pequeño cosmos. Y eso es lo que la medicina estudia. Todo lo que de la misma manera que el cosmos tiene un orden perfecto, el microcosmos, que es el ser humano, tiene un orden perfecto. De hecho, si hay algo que por aquí nos duele y comienzan a caminar como que se desorganizó toda la cosa, pues el microcosmos está... Bueno, los dos nos abren a Dios. Y ustedes dicen, bueno, este cura dijo que iba a hablar del evangelio, pues parece que nada. Voy para el evangelio ahora. ¿Quiénes son los magos de Oriente? En el contexto del evangelio, los magos son, para decirlo claramente y sintéticamente, los científicos de la época. O sea que, si ustedes dicen magos de Oriente, podríamos cambiar y decir, unos científicos de la época de Jesús llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? No eran judíos. Ciencia. La medicina es ciencia, la astronomía es ciencia. Ellos tuvieron acceso a Dios a través de la ciencia y de la razón, que fue lo que dijo el catecismo de la Iglesia Católica. Es bellísimo. Entonces está diciendo que nuestra fe y nuestro acceso a Dios no es para nada irracional y todo lo contrario, es totalmente razonable y se puede acceder a Dios a través de la razón. Y estos hombres, que dicen la tradición católica que fueron 3, pero el evangelio no dice cuántos, dice que fueron 3 porque les dieron 3 ofrendas, oro, incienso y mirra. Se supone entonces que hubo uno por cada ofrenda, pero nadie se sabe cuántos son. Accedieron y lograron ver de alguna manera esa luz. La razón fue iluminada por una luz y esa luz los llevó a Jerusalén. Y viene entonces la segunda parte. Yo le dije 3 partes, ¿no? ¿Recuerdan? La primera parte entonces era ese encuentro del hombre. La primera parte era ese deseo del hombre y esa posibilidad que tiene el hombre de acceder a Dios. El capítulo 2 dice Dios al encuentro del hombre, la revelación de Dios. Y escuchen lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. Queda claro lo que acabo de decir, ¿no? Repito, tienen que decir que sí porque no pueden alzar la mano, yo no les voy a responder ninguna pregunta, entonces digan sí, para yo continuar. Gracias, entonces yo continúo, ya que quedó claro. La razón, estos hombres son eso y significan eso. Ahora, el catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente en el capítulo 2, Dios al encuentro del hombre. Escuchen bien. Mediante la razón natural, que fue lo que acabé de explicar yo, pero ya lo explicó fue el catecismo de la Iglesia Católica, el hombre puede conocer a Dios con certeza y a partir de sus obras. Las obras de Dios, que es todo lo creado, el cosmos o el macrocosmos y el microcosmos. A partir de eso el hombre puede conocer a Dios. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Santo Tomás de Aquino, esto es puro Santo Tomás de Aquino. Algún día deberíamos de hablar de eso, ¿no? Pero bueno, por una decisión, escuchen bien, por una decisión enteramente libre, porque así lo quiso, Dios se revela y se da al hombre. Es decir, Dios se entrega al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Revela
plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Jesús es la revelación plena, o en Jesús, podríamos decirlo de otra manera, mucho mejor, encontramos la revelación plena de Dios Padre. Jesús revela al Padre plenamente. El cosmos, las estrellas revelan al Padre, sí. El microcosmos, mi corazón como palpita y echa sangre. Bueno, si no tiene colesterol, puede la arteria llega a todo el cuerpo bien. Bueno, sí, porque le puede echar uno hamburguesa y lo vuelven a nada. Pero bueno, le echa, y esa estructura perfecta, esa máquina perfecta que es el ser humano, revela también a Dios de alguna manera. Allí lo encontramos. El cosmos también, el macrocosmos y el microcosmos. Pero es una revelación incompleta. La revelación perfecta de Dios se encuentra en Jesucristo. ¿Es claro? Recuerden que tienen que decir que sí para yo continuar. Muchas gracias. Entonces continúo. Está en el Evangelio de hoy. Los magos o los científicos de la época llegaron hasta Jerusalén, el lugar de la revelación, por excelencia en la Biblia. Y si ustedes van a la primera lectura, eso es lo que dice la primera lectura. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea, es decir, está por encima, sobre ti, encima de ti. Es decir, en Jerusalén es donde se da la revelación. En Jerusalén es donde Dios muestra quién es Él, geográficamente hablando, pero es Jesucristo. Y allí es donde llegan los científicos, es decir, por su razón llegaron allá, mirando, observando, llegan a Jerusalén. Pero en Jerusalén, el encuentro, o es en Jerusalén donde Dios les sale al encuentro. Dicen ellos, preguntando, ya llegaron hasta donde la razón les daba, hasta donde podía llegar. Santo Tomás dice que la razón tiene acceso a Dios, pero es limitada, es decir, tiene un límite, llega hasta aquí, ¡pah!, y ya no puede avanzar. Luego tiene que venir la razón, que es iluminada por la revelación, para continuar el camino de encuentro con el Dios que se revela. Eso fue lo que hicieron estos magos, estos científicos. Entonces allí dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Se dieron cuenta por su racionalidad. Y entonces, ¿a quién llama Herodes? A los escribas y a los fariseos, a los escribas y a los sacerdotes. Y ellos van a la revelación, es decir, a la Sagrada Escritura. Y allí dicen, es en Belén. En Belén es donde van a ser el Mesías. Y entonces estos científicos ya siguen, ahora con la ayuda de su razón, porque la estrella continúa, y ahora con la ayuda de la revelación divina, y siguen su caminar hacia Belén, donde se encuentran con el Rey de los judíos, Jesucristo el Señor. Es bellísimo, porque lo que describe entonces el Evangelio es más que un caminar geográfico o un camino físico. Lo que describe es un camino existencial, racional y existencial, que empieza con el deseo, empieza con el deseo de Dios, como lo leía yo en el Catecismo de la Iglesia Católica. Luego continúa con la observación del mundo y del propio ser humano, y luego continúa hasta llegar a Jerusalén, y luego viene la fe divina, o la revelación divina, que ayuda a esa razón, y luego encuentra a Jesús, al Señor. Ese es el camino que todo ser humano tiene que recorrer para encontrarse con la revelación de Dios, que es Jesucristo el Señor. Y ya voy terminando, no se preocupen. Y luego hay a ver si puedo salirme de aquí. Hay un tercer capítulo que se llama La respuesta del hombre a Dios, que es la fe. Luego de que todo eso se da la fe, es decir, sí.
Esa es la tercera parte del catecismo de la Iglesia Católica, la fe. Luego de que todo eso pase, el ser humano tiene un deseo de lo infinito, tiene un deseo grande de algo más, que solo queda colmado cuando empieza a hacerse esas preguntas y empieza a caminar racionalmente hablando, no racionalmente hablando, no es racional. Luego de que la razón lo lleva al límite, ya no tengo nada más ya para mirar y para descubrir, viene la revelación divina en ayuda de esa racionalidad y hace que el ser humano se encuentre con Jesucristo el Señor, y allí lo único que queda es decir sí, obediencia de la fe. Y eso es lo que hacen los magos o los científicos. Miren lo que pasa cuando ya llegan allí a la casa donde está el niño Jesús. Al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Ya está el reconocimiento y hay un movimiento de adoración y de reconocimiento del Señor. Y para terminar, ya hoy fue un poquito intelectual quizá, pero es que está muy interesante porque yo veo esa estructura del catecismo de la Iglesia Católica, la noto yo ahí en el Evangelio de hoy. Para terminar, hay una cosa que me dejó a mí pensando y yo espero que los deje a ustedes también pensando. Evidentemente el texto evangélico dice que ellos van, voy a leerlo. Advertidos durante el sueño que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Estaba pensando, evidentemente ahí es porque Herodes quería matar al niño después, y luego viene todo el martirio de los santos inocentes, viene en el Evangelio. Pero pensemos en un momento como quien hace todo ese recorrido, que repito, no es un recorrido físico, es un recorrido existencial, mental, racional, y luego de la fe, ya no es el mismo, ya no es la misma persona. Recorre ya o regresa por otro camino, es decir, nuevos senderos, nuevos senderos. El que se encuentra con el Señor empieza a recorrer nuevos senderos, nuevos caminos. Es bellísimo, porque entonces el católico no es el aburridor, el que siempre es lo mismo, no, es el que está abierto a la novedad y el que está abierto a lo nuevo, porque la fe en Jesucristo y el encuentro de Jesucristo o con Jesucristo es novedad siempre. Siempre. Si ustedes están aburridos, no le echen la culpa a la iglesia y a Jesucristo, es culpa de ustedes. Qué pena decírselo pues así tan indirecta, tan directamente. El Señor no es el de la culpa, porque el Señor siempre es novedad. Es algo en ustedes. Mejor dicho, no, qué pena. Si yo estoy aburrido, Arnulfo Jara Gálvez de La Plata, Huila, Colombia, si no encuentro novedad en esta vida, la que tengo ahora, no es culpa del Señor, es culpa mía. Bueno, lo mismo le pasa a ustedes. Entonces pidámosle al Señor que en este día en que celebramos la Epifanía del Señor, tres cosas pasen. Le repito la estructura. La primera, que ese deseo del Señor que está en nosotros nos lleve a descubrirlo por las vías que ya dije. Segundo, que la revelación de Dios venga en ayuda para encontrarnos con el niño Jesús. Y tercero, que haya una respuesta de fe, o que haya una respuesta en nosotros que se llama fe, y que esa fe cambie nuestro ser, nos lleve a caminar por otros senderos.